La chica del ascensor, episodio 157. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y al emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva desde que tenemos una grandísima idea hasta que la convertimos en realidad, más conocido como ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Hoy no vamos a aprender nada nuevo, o sí, quién sabe, pero ya sabes que es viernes, que toca viernes 20 de noviembre ya, casi finalizando el año, nos queda poquito, y hoy nos tocan las noticias dentro del ascensor, en el que planta por planta te voy contando todas esas noticias que afectan al mundo de las empresas en España de manera directa o indirecta. Y en la última planta de todos, en la planta número 7, te haré un pequeño resumen de todas las últimas ayudas y subvenciones que están en plazo y que puedes presentarte si vas a emprender, si estás emprendiendo, si eres autónomo, si eres pyme o si eres hasta una gran empresa. Pero antes de dar comienzo al podcast de hoy, recordarte como siempre que si necesitas los servicios de generadores de contenido que ofrece el equipo del ascensor o si en su defecto quieres dar a conocer tu empresa dentro del podcast de La chica del ascensor o ya en breve ir cogiendo cita para hacer las entrevistas dentro del ascensor, recuerda, contacta con nosotros y disfruta de todas las ventajas que tiene dar a conocer tu empresa dentro de La chica del ascensor. Y ya, sin más postergar el inicio del podcast, damos comienzo a todas las noticias que nos van a afectar o que nos han afectado ya directamente. Así que entramos dentro del ascensor y apretamos la planta número 1. Bueno, creo que esta noticia no va a sorprender a más de uno, sobre todo si han escuchado el podcast de La chica del ascensor en episodios anteriores. Esto suena como una serie de televisión. En episodios anteriores hablábamos sobre cómo trabajo multabaco a Globo. Pues ahora trabajo multa. Dice que reclama 800.000 euros, pero en este caso le ha tocado a Uber Eats. También por lo mismo, por el tema de los falsos autónomos. Y es que resulta que Inspección considera falsos autónomos a 1.400, ahí es nada, riders. La compañía se suma así a Globo, como decía anteriormente, Deliveroo y a Amazon, con 23 millones adeudados al erario en total. Resulta que Trabajo estrecha un poco el cerco contra los empleos de falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto. Y Uber Eats no ha sido ajena a las actuaciones de la policía laboral. La multinacional adeuda a la Seguridad Social 817.439 euros por operar con 1.423 repartidores en situación fraudulenta en 2 ciudades de España. Hombre, yo creo que esto sería un buen pico que nos quitaría toda la carga que siempre recae de las deudas de España que recaen los autónomos. Así que yo aplaudo desde Trabajo esto, pero ampliaría un poquito más a todas esas personas pues que están trabajando y que no están cotizando en realidad, porque al final pues no competimos con igualdad de condiciones. Así que ahí lo dejo y cerramos la puerta y apretamos la planta número 2. Seguro que si te hablo de Canarias ya te viene directamente la palmera, la playa y el buen clima, pero Canarias no solamente es eso, también tenemos una cosa maravillosísima que es la conexión digital que tenemos justo debajo de la isla de Tenerife, un nodo, lo que llaman los nodos. Resulta que con esto de la pandemia los turistas no han llegado todavía y hay muchísimas personas que viven del turismo. Creo que la economía, en uno de los artículos que estuve leyendo con anterioridad, hablaba de un 80% de que Canarias vivía directa o indirectamente del turismo. Pero resulta que como no van a llegar hasta que no saquen la vacuna, pues ya están planteándose el invertir más de 500.000 euros para que Canarias se convierta en una isla. Bueno, en 7 islas, en concreto 8, que ahora tenemos una por ahí también, en 8 islas que sean para personas que teletrabajen, o sea, para traer un poquito el turismo de trabajo, un nuevo concepto que hay que darle algo de forma. Pero si bien es realidad que desde el norte de Europa es muy complicado pues disfrutar del aire libre y de las maravillas que tenemos aquí, que es el microclima. Para quien no sepa lo que es el microclima, es que a 15 kilómetros tienes montaña, tienes playa, tienes sol, tienes frío y tienes un montón de actividades al aire libre que puedes desarrollar con muchísimos profesionales. No solamente hablamos de senderismo, también hablamos de kayak, hablamos de quad, hablamos de infinidad de actividades al aire libre y que cuando teletrabajas, pues claro, pues se agradece el salir sin frío, sin chaqueta, sino... Y además, ¿por qué no?
también tenemos un muy buen sentido del humor y somos muy amigables. Pero no solamente eso, sino que también Canarias tiene algo maravilloso que se llama la Zona Especial Canaria. Son beneficios fiscales para atraer a todo lo que es el talento y que así engorden un poco más la economía local. Espero que este plan funcione porque de verdad que yo que vivo aquí en Canarias se ve un poco difícil el mundo del turismo. Y es una grandísima oportunidad para esas personas que viven en el norte de Europa y que no es tan fácil vivir cuando teletrabajas y no puedes coger un poco de aire. Que en esta vida no nos regalan nada, si eres autónomo ya lo sabes, ¿verdad? Pues es que resulta que ahora el gobierno no, en concreto las mutuas, están empezando a pedirle a los autónomos que pidieron en el estado de alarma que se les diera esa... ¿Se acuerdan que habían dos ceses, no? Había uno que era cese de actividad al 100% y otro que era por nivel de facturación. Y podías pedir esa ayuda de hasta 660 euros. Pues resulta que ahora todas esas personas que pidieron la ayuda por el 75% inferior, o sea que habían perdido un 75% de facturación con respecto al año anterior en el estado de alarma, empezaron a pedir pues esa ayuda. Ahora resulta que la mutua se ha puesto en contacto con los autónomos, ha empezado porque el gobierno modificó el Real Decreto para agilizar el proceso de solicitud, que los autónomos pudieran cobrar cuanto antes, y entonces les pedía ya directamente que las mutuas fueran las encargadas a revisar toda esa facturación, si era real o no era real. Y ahora las mutuas se están poniendo en contacto con las personas autónomas y le dicen, oye, tú que me decías que habías perdido un 75% de facturación, a ver si es verdad. Y en ese a ver si es verdad, pues tienen que presentar todas las facturas, ingresos y gastos, y que eso pues concorde, sea correcto con respecto a la realidad. En el caso de que, pues, en vez de ser un 75 sea un 60, pues no estás dentro de esa ayuda y te pueden pedir la devolución. La ley ya preveía que estas prestaciones se verificaban por las mutuas, ¿vale? No es nada nuevo. Y que el procedimiento para acreditar la caída de ingresos en un 75% o más estuviera de manos de ellas. Pues las mutuas, ¿qué es lo que han hecho para que no se les haga muy arriba? Pues se ponen en contacto con el autónomo o la autónoma y le dicen que ya tienen habilitado el acceso para colgar la información, para colgar la documentación acreditativa de la reducción. Con el código que le envía la entidad, el trabajador por cuenta propia puede acceder a la plataforma web y de la entidad y empezar a adjuntar pues lo que es el libro de ingresos y de gastos, que es eso, básicamente facturas que salen y facturas que entran. La documentación a aportar será requerida por el propio formulario y además, si tus ingresos no cayeron ese 75%, recuerda, te pueden pedir la devolución. ¿Se acuerdan que hace poquito Jennifer Torres nos hacía un especial sobre el tema del transporte y cómo les afectaba que se podían jubilar sin penalización porque era un sector envejecido? Pues bien, parece ser que desde transportealdía.es nos llega una noticia enviada por Alejandro, gracias Alejandro, y nos dice así que los profesionales autónomos con más de 40 años cotizados podrían jubilarse sin penalización desde el 2021. A ver, es un artículo en el que deja un poco la vía a imaginarte que puede ser que sea en cualquier sector, no solamente con el sector del transporte. Bueno, estaremos pendientes a esta noticia, pero si bien es cierto que amén ya de lo que había dicho en su momento Jennifer Torres en el podcast de Relaciones Laborales hace escasas semanas, nos dice también que UGT está un poco luchando con las políticas sociales de empleo y seguridad, pues que se quite esa penalización del 6,5% sobre el valor de la pensión por jubilarte sin haber cumplido pues con todos esos años de cotización que te pedían, ¿no? Hasta el final de la jubilación. En este caso dicen que van a intentar pues que se nos quite esa penalización si hemos cumplido pues eso, superado los 40 años de cotización. Entiendo yo que es del sector que sea. De todas formas, seguiremos muy pendientes porque esta noticia le puede venir muy bien a todas esas personas que quizás están intentando pelear con su local a pie de calle estos últimos coletazos con el tema del COVID y se pueden llegar a beneficiar. De todas formas, aquí dicen ya que hasta el 2021 no vería la luz. Les dejo la noticia de todas formas en las notas del programa. Seguramente les venga a la cabeza todas esas imágenes de lo que cuesta ser autónomo en España, lo que cuesta ser en Alemania, lo que cuesta hacerlo en Holanda, lo que cuesta hacerlo en Johannesburgo, donde sea. Y siempre se nos ponen los dientes largos con esa comparación. También es cierto que los autónomos somos los que estamos pagando pues todo lo que es la seguridad social y todas esas ayudas que le dan a personas que no tienen opción a conseguir un trabajo, que están fuera del mundo laboral directamente, o personas incluso que aunque estén dentro del mundo laboral pues no pueden física o psicológicamente afrontar un trabajo. Pues todo eso recae sobre los autónomos,
¿Qué es lo que pasa con esta noticia que nos llega desde eleconomista.es? Pues que resulta que UPTA pide restringir la tarifa plana a los autónomos que ganen hasta 20.000 euros al año. Bueno, esto es una pequeña lucha de marketing, ¿vale? Porque en esta noticia lo que te dice es que van a haber un montón de autónomos beneficiados con esto, que el gobierno lo tiene que quitar, porque con esta medida serviría para recaudar a través del RET hasta 250 millones de euros más al año. O sea, te están vendiendo la noticia. Entiendo también que si esta noticia es así y que todos vamos a tener que pagar, no. Todos nos encantaría pagar solamente por los ingresos reales, porque se supone que si tenemos ingresos, pues también es que también tenemos gastos y al final pues todo mueve, ¿no? Todo fluye. Bueno, seguramente si hay una persona que me está escuchando y la palabra fluye no le gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Si tienes ingresos y tienes gastos, al final pues es un movimiento. En esta noticia, pues lo que te están diciendo es que intentan, de alguna manera, UPTA en concreto, Eduardo Abad, que es el presidente de esta asociación, intentaba pues negociar con el Ejecutivo que solamente sea a través de los ingresos reales y que solamente sea también para las personas que estén cotizando o que estén ganando un máximo de 20.000 euros al año. Según los estudios anteriores que se habían hecho, todos los autónomos que habían pedido la tarifa plana superaban los 12.600 euros de facturación anual. Así que en base a ello hacen una estimación y dicen que puede ser algo factible de cara a las arcas públicas. Lo que no habla mucho es de los autónomos viejos. Y aquí estamos, que yo estoy encantada que la gente emprenda con 60 euros, pero es que los sabemos que pagamos 370 y tantos euros al mes y no está, hay que mirarlo para todos, ¿eh? Hay muchos flecos sueltos y es algo que desde ya se viene hablando de lo que es la tarifa plana y de la cotización por ingresos reales desde hace un año y pico. De hecho, Jennifer Torres, cada vez que tenemos un podcast con ella, pues nos lo recuerda, ¿no? Es algo que ahí viene, que viene el lobo y nunca viene. Vamos a ver si esto finalmente toma una medida intermedia en la que todos los agentes implicados salen beneficiados y que se vea realmente quién está trabajando con ingresos reales y con gastos reales, porque a fin de cuentas eso es lo importante, que se sepa el valor real del país. Les dejo la noticia de todas formas en las notas del programa para que le echen un vistacito, porque estamos hablando de importes curiosos desde 40.000, 45.000, de todas las personas que han desgravado, las personas que se pueden ver beneficiadas y todas estas, las estimaciones de cara a futuros emprendedores o emprendedoras. Antes de seguir con el podcast de hoy, quería recordarte que gracias a Puerto Informática este podcast está viendo la luz. Si tú también quieres patrocinar uno de los podcasts, contacta con nosotros en contacto@lachicadelascensor.com y sobre todo, date un saltito por puertoinformática.com porque son los mejores de la isla para asuntos de informática, no solamente de oficina, sino también de gamer. Como puedes ver, en todos los extras que yo tengo por aquí en la mesa, todo es gamer y es gracias a Puerto Informática. La siguiente noticia nos deja un poco a contrapié. Nos la manda Jenny a través de Instagram y nos dice así, a través del portal autonomosyemprendedores.es. Hacienda cobrará este viernes a los autónomos los impuestos aplazados por el coronavirus. Resumen de la noticia. Resulta que desde el principio de estado de la alarma se aplazaron lo que eran los impuestos de mayo y que todavía no habían sido devueltos. Pues resulta que este viernes, 20 de noviembre, termina el plazo para liquidar las deudas de las autoliquidaciones trimestrales que el gobierno permitió aplazar a raíz del coronavirus durante 6 meses, como decía antes. 4 de ellos sin intereses, ojo, de los otros 2 sí que teníamos intereses. Pues resulta que más de 600.000 autónomos y pequeñas empresas se vieron beneficiados de posponer lo que era el pago del trimestral, las retenciones, ingresos y los modelos de retenciones trimestrales, para que les suene un poquito más. El 111, el 115, el modelo 130-131, el 202, por ejemplo, o incluso hasta el 303. Esta medida sirvió para que todas esas personas que cotizaban por cuenta propia pudieran seguir un poco afrontando la realidad, creyendo que después de los 6 meses sería muchísimo más fácil, ¿no? O que ya estarían recuperados. La realidad es que no ha sido así, que no todas las personas que se acogieron a ese aplazamiento de los impuestos no han tenido todavía la cotización al 100%, por lo tanto no van a poder devolverlo. De hecho, es más, los intereses suman ahora un 3,75% de la agencia tributaria cargará el importe de la deuda aplazada. Es decir, si tú no has podido pagarlo hasta la fecha de ahora o progresivamente, y gira sobre los días que pasan entre el fin del periodo voluntario, el 20 de mayo, y el momento del vencimiento, dependiendo de cuándo se pague, evidentemente, si en quinto o en sexto mes.
¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues que muchísimos autónomos no van a poder hacer frente al pago de estos impuestos. De hecho, la Asociación España de Anoche recordó que en noviembre las empresas más vulnerables que tuvieran que aplazar el pago del IVA y del primer trimestre, que sufrieron intereses de demora bastante considerables, se acogían a la moratoria de los 6 meses de sus cuotas, pero que tienen que hacer frente a un pago aplazado de su cuota de autónomo de mayo y que todavía no pueden abrir, por ejemplo, los bares, los pubs y demás. También en noviembre se cobran las cuotas aplazadas. Los autónomos que se acogieron a la moratoria de los 6 meses de la cuota de la Seguridad Social empezaron en agosto a pagar de nuevo sus cotizaciones, pero a partir de noviembre se empezarán a añadir a su cuota mensual las cuotas aplazadas durante los meses de pandemia. Así que las personas que solicitaron la moratoria en mayo tendrán que pagar en noviembre, los que solicitaron en junio en diciembre y los de julio pues en enero, que se juntará también con la devolución de los créditos ICO, con la incorporación de toda la plantilla de ERE a ERTE o en su defecto. Bienvenida sea si lo has podido sacar adelante la empresa. Aunque parezca que todavía hay mucho tiempo, es aconsejable que las personas que coticen por cuenta propia vayan reservando ese dinero, ya que si solicitaste la medida en mayo, junio y julio, vas a tener que hacer frente a un pago aproximado de unos 2.000 euros en 3 meses. Y llegamos por fin a la última planta de todas porque sé que lo estaban esperando. Empezamos con las ayudas y subvenciones que están abiertas en plazo actualmente en España para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos o para las personas que van a emprender, o incluso algunas de ellas para grandes empresas. Castilla-La Mancha, subvenciones para el estímulo del consumo de servicios turísticos, línea 2, ayuda para financiar las bonificaciones en el precio final del servicio de alojamiento a la persona consumidora. Lo tienes abierto el plazo hasta el día 4 de diciembre. En Cantabria se aprueba la convocatoria en 2020 de subvenciones destinadas al desarrollo de programas de formación dentro de la iniciativa Oferta Formativa de Servicio Cántabro de Empleo para Personas Trabajadoras Ocupadas. Lo tienes también abierto hasta la misma fecha, el 4 de diciembre. También en Cantabria se convocan ayudas para el desarrollo del programa de doctorados industriales 2020, abierto de plazo hasta el 29 de enero del 2021. Nos vamos a Santoña, donde hay ayudas económicas destinadas al sector hostelero, así como a otros autónomos y microempresas con actividad y domicilio fiscal en Santoña. Lo tienes abierto de plazo hasta el día 30 de este mes. Piélagos, ayuda sobre las microempresas, autónomos y profesionales de los sectores comerciales de hostelería y de ocio, así como de las actividades empresariales y artísticas ligadas al sector de la cultura. Lo tienes abierto de plazo hasta el día 31 de diciembre. Y por último nos vamos a Aragón, donde se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón con motivo del COVID-20. Lo tienes abierto de plazo hasta el día 30 de este mes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya servido de ayuda, sobre todo en la última planta, y que te puedas acoger a alguna de las ayudas o empujes económicos para poder seguir desarrollando tu actividad. Te deseo la mejor de las suertes y te animo a que empieces ya como una hormiguita a ir guardando lo poco que puedas para poder hacer frente a todos esos pagos que nos vienen en breve y que la suma no promete ser pequeña. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por dar like, muchísimas gracias por hacerme saber que existís y que nos escucháis, porque eso, a fin de cuentas, es lo importante, que estéis ahí y que les sirva de ayuda todo el contenido que genero desde La Chica del Ascensor. Muchísimas gracias por compartir este podcast con algún amigo o amiga o en tus redes sociales y te veo como siempre el lunes dentro del ascensor. ¡Feliz fin de semana!